Buenas noches, alma curiosa. Aquí tu amigo, Coach Marcos, en esta cita que tenemos con la introspección y el crecimiento. Hay libros que simplemente te sacuden. Te miran a los ojos y te dicen, oye, lo que creías saber sobre ti mismo, quizás no es la historia completa. Y hoy, precisamente, vamos a desentrañar uno de esos tesoros, Breaking the Habit of Being Yourself, del Dr. Joe Dispenza. Este no es un libro cualquiera. No es una lectura de fin de semana para sentirte bien un rato y luego volver a lo mismo. Es una invitación, casi una provocación, a mirar de frente cómo tus pensamientos y tus emociones han estado, de una forma sorprendentemente literal, modelando tu realidad. Dr. Dispenza, un quiropráctico y neurocientífico que se reconstruyó a sí mismo tras un accidente devastador, nos presenta una verdad incómoda pero liberadora: somos mucho más que la suma de nuestros hábitos. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras atrapado en un bucle? Repitiendo patrones, reacciones, incluso sensaciones físicas que parecen tener vida propia. Yo lo he sentido, créeme. Recuerdo una época, cuando era mucho más joven, que amaba tocar el piano. Pero un día, durante una actuación, mi mente se bloqueó, mis dedos tropezaron y el fracaso me envolvió. Durante años, cada vez que veía un piano, sentía esa misma punzada de vergüenza y evitaba acercarme. Era un hábito, sí, pero no de una acción, sino de una emoción, de una identidad ligada a ese error. El piano se convirtió en un espejo de mí, yo, limitado. Y aquí viene lo importante. Un día, simplemente me senté frente a uno. No para tocar, solo para estar ahí. Y ese pequeño acto de desmemorizar la emoción del fracaso fue el primer paso para romper ese hábito de ser el que falló en el piano. Es una historia simple, pero ¿no es asombroso cómo nuestras experiencias pasadas pueden secuestrar nuestro presente? El Dr. Dispenza lo pone sobre la mesa con una pregunta poderosa: si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Piensa en esto un momento. Si puedes memorizar una emoción hasta que se convierte en un rasgo de tu personalidad, ¿no puedes desmemorizarla? La clave está en comprender que tu biología no es tu destino, es el resultado de tus hábitos internos. Asterisco: tu mente no solo piensa, también crea. Buenas noches, amigos. O quizá buenos días, o tardes, donde quiera que me escuches. Aquí, tu amigo Marcos, compartiendo un café contigo, como siempre. Ya hemos hablado de cómo nuestras emociones no solo colorean nuestra percepción, sino que moldean nuestra propia biología. Y aquí viene lo importante, la pregunta que el libro, Breaking the Habit of Being Yourself, nos lanza: si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Piensa en esto un momento. El autor nos explica que un simple pensamiento puede encender la respuesta de estrés en el cuerpo. Esas sustancias químicas del estrés crean un entorno hostil para las células, activando genes que, con el tiempo, pueden llevarnos a la enfermedad. Es una lógica implacable. Mira, quiero contarte la historia de Marcus, un viejecito que conocí. Marcus cargó con una injusticia de juventud, una traición que lo marcó. Durante décadas, aquel resentimiento se anidó en su pecho. Cada vez que lo recordaba, su cuerpo se tensaba. Años después, Marcus desarrolló una enfermedad autoinmune. Él mismo me confesó: Coach, siento que esta rabia me ha comido por dentro. El resentimiento se había convertido en un rasgo de su personalidad, y como dice el libro, el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente. ¿Alguna vez has sentido que una emoción, una herida del pasado, se ha quedado contigo, repitiéndose en tu mente y tu cuerpo? Es como si tu biología se acostumbrara a ese patrón, a esa huella química.
Tu cuerpo sigue reaccionando como si el evento original estuviera sucediendo ahora mismo. La lección aquí es profunda, amigo. Asterisco lo que memorizas en tu corazón, lo escribes en tu destino biológico. Buenas noches, mis queridos buscadores de la verdad. Aquí Coach Marcos, en la calma de nuestra conversación, listos para desentrañar otro misterio de tu propio ser. Hemos estado hablando de cómo comenzar a desprogramar esas respuestas emocionales arraigadas, ¿verdad? Y aquí viene la tercera lección clave, una que te hará ver tu cuerpo y tus emociones bajo una luz completamente nueva. Piensa en esto un momento. Si un simple pensamiento puede encender la respuesta de estrés en tu cuerpo, si las sustancias químicas asociadas a ese estrés pueden activar genes y crear un entorno hostil para tus células, ¿qué pasa cuando esa emoción se convierte en tu compañera constante? El libro nos lo explica con una claridad asombrosa. Una emoción como el resentimiento, vivida de forma recurrente, se transforma en un estado de ánimo, luego en un temperamento y, finalmente, en un rasgo de personalidad. Y aquí viene lo importante. El cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente. Es como si tu biología se convirtiera en un archivo de tus experiencias pasadas, ¿no crees? Recuerdo a un alumno, Carlos, un arquitecto brillante pero con una sombra constante de amargura. Durante años, arrastró la frustración de una injusticia laboral del pasado. Se manifestaba en una tensión crónica en los hombros y migrañas recurrentes. Carlos me decía, Coach, es como si mi cuerpo no pudiera olvidar aquella traición. Y tenía razón. Su cuerpo había memorizado esa emoción. Juntos, empezamos a trabajar en desmemorizar ese resentimiento, a romper ese ciclo de pensar y sentir. No fue de la noche a la mañana, pero a medida que Carlos liberaba esa carga emocional, no solo encontró una paz mental que no conocía, sino que sus migrañas empezaron a ceder. Esta es la tercera pieza del rompecabezas que hemos estado armando. Primero, la conciencia de que tu mente es el arquitecto de tu realidad. Segundo, la intención consciente de romper los patrones que ya no te sirven. Y ahora, la liberación biológica, entender que puedes desprogramar las emociones arraigadas en tu cuerpo. Puedes desmemorizarlas. No somos prisioneros de nuestra química, somos sus directores. ¿Qué puedes hacer hoy mismo? Empieza por observar esa emoción que se repite, esa que sientes que ya forma parte de ti. Obsérvala sin juicio, como si fuera una nube pasajera. Y por un instante, solo por un instante, elige no alimentar ese patrón. Dale a tu cuerpo la oportunidad de experimentar un momento de neutralidad, de liberación. Recuerda esto, tu biología no es tu destino, es tu elección consciente. Amigos y amigas de la noche, de la reflexión, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el poder, casi alquímico, que tus propios pensamientos y emociones tienen sobre tu cuerpo? Es una pregunta que nos ha rondado toda la noche, ¿verdad? Y aquí viene lo importante, el libro del Dr. Joe Dispenza nos invita a ir más allá de la simple idea de que el estrés nos afecta. Nos susurra una verdad profunda, si nuestros pensamientos pueden enfermarnos, ¿pueden también curarnos? Piensa en esto un momento. Imagina a Laura, una mujer brillante, pero que durante años llevó consigo el peso de una vieja traición familiar. Era un resentimiento silencioso, casi un invitado permanente en su interior. Los médicos no encontraban nada claro, pero Laura sentía una fatiga crónica, una especie de niebla que nunca se disipaba. Su cuerpo, sin que ella lo supiera, había memorizado esa emoción. Se había convertido en un programa automático, una melodía triste que se repetía sin cesar en cada célula, como un disco rayado. El libro lo pone de una forma que te hace vibrar,
mientras esta persona siga aferrada al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años atrás que lo causaron. Y es que, si lo piensas bien, ¿no es asombroso cómo nuestro cuerpo se convierte en el fiel archivo de nuestras heridas emocionales? Se adapta, se acostumbra, y empieza a funcionar bajo el dictado de esas viejas historias. Se convierte en la prisión de nuestra propia historia. Pero la buena noticia, mi querido amigo, mi querida amiga, es que si el cuerpo ha aprendido a vivir en ese estado, también puede desaprenderlo. Laura, con el tiempo, empezó a comprender que su verdadera sanación no estaba en buscar una píldora, sino en liberar esa emoción. Empezó a reescribir su guión interno. Fue un camino, sí, pero el primer paso fue la conciencia de que podía elegir un nuevo estado. Así que te dejo con esta idea, con esta semilla para tu propia reflexión. La verdadera libertad no es escapar de una situación, sino liberarte de la memoria emocional que tu cuerpo ha guardado de ella. Porque al final del día, tu cuerpo no es solo un receptor de experiencias, es un lienzo en blanco esperando tu próxima obra maestra. La elección, como siempre, es tuya. Hasta la próxima, navegantes de la conciencia.